Bueno, bienvenidos. Continuamos con este tercer bloque de la primera tutoría de este cuatrimestre. Y justamente en este cuatrimestre vamos a hablar, a introducir la cuestión de qué es la ciencia política. Yo les había comentado en un bloque anterior que nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos principales en la materia introductoria de ciencia política es aprender justamente los conceptos desde una mirada científica y desterrar, digamos, los significados o las definiciones que tienen que ver más con el uso común cotidiano de estos conceptos. Y una cuestión fundamental entonces es diferenciar la política como práctica, por ejemplo, como actividad para el acceso al poder, de la política como ciencia, o sea, el estudio de la ciencia. La ciencia política es una ciencia que es, se fue conformando, como una ciencia a través de la transformación tanto de su objeto como de su método. Por supuesto que la delimitación de un objeto de estudio, es decir, qué es lo que estudia realmente la ciencia política, es un elemento fundamental para definir a la misma. Históricamente la ciencia política se fue conformando alrededor del estudio del poder, ¿no? Es decir, quiénes ejercen el poder, cómo se accede al poder, para luego adentrarse más específicamente en el Estado como la unidad política, más importante dentro de un territorio, es decir, la organización de naturaleza política, es decir, aquella organización política a través de la cual justamente se ejerce el poder. Podríamos decir que en ese desarrollo histórico de la disciplina, en la medida en que se fueron incorporando cada vez más la utilización de determinadas técnicas de observación, de análisis de la información y de análisis de datos, la ciencia política, si bien fue diversificando sus objetos de estudios, también fue incorporando una mirada que tiene que ver fundamentalmente, en un sentido amplio, con el estudio de las instituciones y de los actores. Yo les mencionaba en el bloque anterior que, por ejemplo, vamos a estudiar la democracia, las formas de gobierno, los sistemas de partidos y actores políticos, como por ejemplo los partidos políticos, los movimientos sociales, es decir, los nuevos grupos o los nuevos sectores sociales que acceden a la representación. Es decir, esa interrelación entre instituciones y actores es, una de las cuestiones fundamentales que hacen al objeto de la ciencia política. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de método? Bueno, del método científico por excelencia, que tiene que ver básicamente con la observación, pero también el análisis histórico incorporado, se pasa, de la mera observación, se ha pasado históricamente de la mera observación o del mero análisis histórico a la incorporación de un método científico que justamente está basado en datos que pueden ser en muchos casos cuantificables, es decir, en la utilización de herramientas cualitativas y cuantitativas que sirvan para la construcción de teorías, en algunos casos teorías que denominamos teorías generales. Ahora bien, la ciencia política también es una ciencia que podemos decir que se fue autonomizando de otras disciplinas. Como vamos a ver en la siguiente, como estamos viendo ahora en la pantalla, la ciencia política, para ser tal, es decir, para realmente definirse como ciencia política, se constituye como una disciplina autónoma. Y su desarrollo histórico, su derrotero histórico también está caracterizado por un proceso de autonomización, es decir, por un proceso de escindirse de otras disciplinas con las cuales está relacionada, pero que en el pasado estuvo mucho más mezclada, podríamos decir. A lo mejor ustedes habrán escuchado decir que la ciencia política es una mezcla o que tiene un poco de filosofía, de derecho, de sociología. Bueno, no, en realidad lo que decimos los politólogos es que la ciencia política como disciplina autónoma tiene un objeto de estudio propio y aplica un método específico para el análisis de ese objeto. En ese desarrollo histórico se independiza primero, por ejemplo, de la filosofía. La filosofía política tiene más que ver con el estudio del deber ser, tiene una mirada más normativa. Un ejemplo concreto, por ejemplo, tiene que ver con la democracia. Desde una mirada de la filosofía, de la teoría política, los filósofos griegos, por ejemplo, se preocupaban
por analizar o pensar o discutir cuál era la mejor forma de gobierno y qué significaba la democracia. Mientras que desde una mirada contemporánea científica lo que nos preocupa es explicar cómo funcionan, cómo operan las democracias contemporáneas. ¿Cuáles son, por ejemplo, los déficits democráticos, los déficits de la calidad democrática? ¿Cómo se da la competencia política en un régimen democrático? Una segunda disciplina de la que la ciencia política se autonomiza es la historia, y aquí vemos cómo es importante, no solo en términos del objeto, porque la ciencia política es contemporánea, es decir, lo que estudia son los fenómenos contemporáneos, no necesariamente la coyuntura, que tiene más que ver con el periodismo, pero sí, digamos, la política contemporánea y no la historia, no los hechos del pasado, que es el objeto de la historia. Aunque sí, digamos, se vincula o requiere del método histórico, es decir, requiere muchas veces de estudiar la historia para comprender los hechos presentes que intentamos explicar. O sea, no es dejar de lado la historia completamente o dejar de lado el método de la comparación histórica, pero sí claramente definir que su objeto no está dado por el estudio de los hechos pasados. También se autonomiza el derecho. El derecho, antiguamente la ciencia política también tenía un sesgo muy normativo de estudiar, por ejemplo, las leyes que componen el Estado de Derecho. Bueno, lo que hace la ciencia política, además de estudiar las instituciones y las normas, es incorporar a los actores, o sea, incorporar esa mirada dinámica de los partidos, de los movimientos sociales y de cómo se produce esa interrelación entre actores e instituciones. Y finalmente también se separa de la sociología o se escinde de la sociología. En muchos casos también puede compartir un método, el método, por ejemplo, muchas veces el método de la comparación histórica, el método estadístico cuando hacemos análisis cuantitativos, pero fundamentalmente su objeto es centrado en las relaciones de poder, en las relaciones de autoridad, en el Estado, en el vínculo entre instituciones políticas y actores políticos y sociales, es entonces lo que define y acota su objeto de análisis y por lo tanto también permite que la entendamos como una ciencia política autónoma, escindida de la sociología, además de la filosofía, la historia y el derecho. Bueno, con esto damos por concluida la tutoría de hoy, así que les recomiendo que sigan las pautas de trabajo en el campus virtual, que revisen todos los recursos que tienen a disposición en el campus, vuelvan a la sesión 1 y accedan al organizador que les presenta todas las fechas y la presentación de las diferentes unidades y cómo las vamos a ir trabajando durante las semanas, y por supuesto los invitamos a colaborar, a trabajar en el campus, a presentar sus preguntas, las dudas que tengan y a la realización de actividades en las semanas próximas. El lunes que viene van a seguir